Buenas noches, estimados doctores. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda fecha del primer programa de especialización en microbiota. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Teófilo Bendaño, quien nos va a brindar el tema microbiota intestinal desde el embarazo hasta la ancianidad. El doctor Bendaño es médico gastroenterólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gastroenterólogo en el Policlínico de Especialidades Surco Salud. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, miembro de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y miembro asociado de la Sociedad Gastroenteróloga del Perú. Damos la bienvenida al doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y procedemos con su charla. Buenas noches, muchas gracias Clarita, gracias a Química Suiza por la invitación para participar en este primer programa de especialización en microbiota. Un tema muy interesante, es un tema quizá poco valorado por la comunidad médica, pero es un muy interesante tema. El tema que vamos a hablar el día de hoy, microbiota intestinal desde el embarazo hasta la senectud. Bien, empezaremos hablando de la vida en nuestro planeta. La vida en nuestro planeta aparece aproximadamente hace 4.000 millones de años. Las primeras bacterias se originaron en los fondos marinos. Las primeras bacterias fueron unas cianobacterias que producían o almacenaban energía gracias a la luz solar y producían como ello oxígeno. Este oxígeno fue quien empezó a cambiar las características de la atmósfera terrestre. Los más antiguos fósiles encontrados que confirman la vida en la Tierra es de hace 3.500 millones de años. Estos restos fósiles se encontraron en Australia, al oeste de Australia, denominados fósiles de Apex-Share. En estos fósiles, descubiertos en el año 1993, pero recién hace algunos años, se demostró de que había aproximadamente 11 especímenes bacterianos, entre los que destacaban las cianobacterias, productoras de energía gracias a la energía solar, arqueas productoras de metano, como aquellas que viven en el intestino humano actualmente, arqueas que producen metano, y gamma proteobacterias que consumían metano. Estas bacterias, algunas de ellas se modificaron en almacenar energía a través de la luz solar y otras más bien de utilizar la energía almacenada en los enlaces hidrocarbonados. A lo largo de millones de años, estas células primitivas se incorporaron en células de mayor tamaño y dieron origen a las células eucariotas como las que conocemos actualmente. Entonces, desde su creación o desde su evolución, el individuo, el ser humano y las bacterias han evolucionado juntos. Es decir, el humano evolucionó junto a sus bacterias. Estas bacterias ayudaron a que el humano se desarrolle tal como lo conocemos. Pues bien, el cuerpo humano es un ecosistema complejo donde viven virus, bacterias, protozoarios, arqueas. Pero para poder entender mejor los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a definir mejor estos conceptos. ¿A qué nos referimos con microbiota? Microbiota se refiere a las bacterias presentes que viven en sociedades y coexisten. Si a estas bacterias le sumamos sus genes y genomas, estamos hablando del metagenoma. Y si a este metagenoma le sumamos los metabolitos bacterianos y le sumamos el medio ambiente, pues nos estamos refiriendo al microbioma. Por muchos años no se desarrolló mucho el conocimiento de la microbiota intestinal y de las bacterias en general, porque muchas de estas bacterias no se podían cultivar. Gracias al desarrollo de técnicas como el denominado metagenómica, que consiste en tomar muestras de ADN procedentes de una muestra, en este caso, por ejemplo, muestras de intestino, muestras fecales, a partir del DNA seleccionado, se purifica y se obtiene los genes relacionados al ARN ribosomal subunidad 16S,
que son muy específicas para cada familia bacteriana, a través del cual se puede tipificar de qué género y especie bacteriana o qué familia bacteriana estamos estudiando. Esta secuencia se almacena en bibliotecas electrónicas y sirve a los investigadores para tipificar las nuevas bacterias que se vienen estudiando. Pues en el microbioma humano tenemos bacterias, hongos, parásitos, virus y arqueas, como les acabo de mencionar. Si dividimos por diversidad filogenética en el humano, de largo la mayor población pertenece a los firmicutes, entre 40 y 60%. En segundo lugar, bacteroidetes, 20 a 40%. En tercer lugar, las actinobacterias, que bordea el 10%. Y menos del 1%, las proteobacterias, la fusobacteria. Pero esto que le estoy mencionando en este momento es relativo, porque en situaciones especiales o en diferentes momentos de la vida, esta proporción se modifica. Acá tenemos los firmicutes, bacteroidetes, protobacterias, actinobacterias. Una bacteria muy conocida por nosotros son las bifidobacterias, que es una actinobacteria. Y la actinobacteria en la microbiota del adulto es muy, muy baja, menos del 10%. Los firmicutes son los que existen en mayor cantidad y aquí encontramos, por ejemplo, al Bacillus, al Clostridium, al Coprococcus, las Nospiráceas, Lactobacillus. Bien, esto es importante reconocerlo porque en esto se basa las descripciones y las variaciones de las microbiotas en las diferentes etapas de la vida. La microbiota intestinal se modifica fácilmente por diferentes factores, como la dieta, la edad, el estrés, el genotipo del individuo, consumo de probióticos, el embarazo, la vía de nacimiento, el lugar donde vive el individuo, el consumo de antibióticos, consumo de inhibidor de bomba de protones, consumo de quimioterápicos, edulcorantes. Bien, todo ello altera la microbiota intestinal. Es muy sensible a los cambios, pero dentro de un patrón, dentro de un rango de normalidad. Cuando esta microbiota se altera y se sale de estos rangos de normalidad, se denomina disbiosis, y la disbiosis es el origen para muchas enfermedades. La microbiota intestinal humana tiene funciones benéficas para la salud. Por ejemplo, producen o reducen el riesgo de algunas infecciones, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la inflamación intestinal, mejora el metabolismo lipídico, disminuye la producción de algunas endotoxinas, aumenta la producción o producen ácidos grasos de cadena corta, que es el principal alimento del enterocito. Por el contrario, si la microbiota se altera, hay una disminución en la formación de ácidos grasos de cadena corta, aumenta la producción de lipopolisacáridos endógenos, hay un incremento del riesgo cardiovascular, inflamación intestinal, resistencia a la insulina y diabetes, inclusive disminución de la capacidad cognitiva, tendencia a la diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea asociada a antibióticos, que es un tema que vamos a tratar en las siguientes semanas. Y como le digo, la microbiota es alterado por diferentes factores. Muy bien, teniendo esta introducción como base, vamos a hablar ahora cómo se encuentra la microbiota intestinal en la dama embarazada, en la gestante. La microbiota materna en el primer trimestre es similar a la dama no embarazada. Se puede reconocer 3 enterotipos. El enterotipo 1, predominio bacteroides, el enterotipo 2, predominio Prevotella, y el enterotipo 3, predominio Ruminococcus. No se refiere a que solamente existe esta familia de bacterias, sino que, vamos a ver en estos gráficos superiores, alrededor de esta figura celeste existen otros grupos bacterianos, que son las familias más cercanas a esta bacteria seleccionada, a esta familia seleccionada. Entonces, si hablamos de bacteroides, los bacteroides están acá al centro, y las bacterias que más se relacionan desde el aspecto filogenético son las más cercanas a ellas, son las que predominan en el intestino de esta persona. Lo mismo sucede con el enterotipo 2, Prevotella, y el enterotipo 3, Ruminococcus. ¿Qué sucede en la gestante? La microbiota intestinal en la gestante del primer trimestre
se altera enormemente cuando la gestante llega al tercer trimestre. La microbiota se altera. ¿Y qué pasa con el peso de la paciente? De la embarazada, gana peso y además desarrolla resistencia a la insulina. Y esta alteración de la microbiota se caracteriza por una expansión dramática de la diversidad a predominio de proteobacterias y de actinobacterias. Y esta expansión de proteobacterias y actinobacterias no se relacionan a la salud previa del embarazo o alteración de la salud del embarazo, ni al consumo de probióticos o antibióticos, sino que más bien se relacionan a los cambios inmunológicos y hormonales de la gestante. Y hay algo más. Cuando se trasplanta la microbiota fecal de la gestante del primer trimestre a una rata germ-free, o sea, a una rata que no tiene microbiota, la rata no desarrolla cambio en su fenotipo, mientras que si trasplantamos la microbiota alterada de la gestante del tercer trimestre a la rata germ-free, esta rata va a cambiar su patrón fenotípico y va a desarrollar un aumento de grasa corporal y va a desarrollar también un aumento de la resistencia a la insulina. Además, estos gráficos de acá nos permite ver cuánto se altera la diversidad de las bacterias y podemos, al analizar estas variables, encontramos, como mencioné anteriormente, aumentan las proteobacterias, aumentan las actinobacterias, pero disminuye la diversidad filogenética en el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye la cantidad y la variedad de bacterias. Eso se llama diversidad. La diversidad, cuanto más diversidad de bacterias hay a nivel intestinal, es mejor para el hospedero. Los individuos que tienen mayor diversidad son más saludables de los que tienen menor diversidad. ¿Y qué características desarrollan estas gestantes? Estas gestantes desarrollan mayor adiposidad, mayor glicemia, elevan su nivel de hemoglobina glicosilada, elevan sus niveles de leptina, la hormona de la saciedad, por un aumento de resistencia a la leptina, resistencia a la insulina y diabetes, y aumentan los niveles de colesterol. O sea, el cambio en la microbiota altera el patrón metabólico de la gestante. Muy bien. En algunos estudios más recientes, esta publicación es del 2020, se encuentra algo muy interesante. Las gestantes, la microbiota de las gestantes pueden seguir dos caminos, dependiendo del tipo de alimentación que reciben. En algunas gestantes, su microbiota se dirige hacia el clúster 1, predominio Prevotella, y en otros hacia el clúster 2, predominio Ruminococcus. Este clúster 1, Prevotella, sería un enterotipo 2, de los que mencionamos anteriormente, y el clúster 3, Ruminococcus, sería un enterotipo 3. Pero bueno, en este estudio los clasifican clúster 1 y clúster 2. Bueno, eso no es relevante, pero lo que sí es relevante es que el clúster Prevotella y que el clúster Ruminococcus son hasta cierto punto antagónicos. El clúster Prevotella predomina en aquellas gestantes en las que su dieta fue rica en proteínas de origen animal. Y además se encontró que una de las bacterias que más desarrollaban era la Prevotella copri. Y la bacteria Prevotella copri es una de las principales responsables de la resistencia a la insulina y de la elevación de glucosa. Y también está relacionada con la artritis reumatoidea. Mientras que las gestantes que su microbiota viró hacia el clúster 2, Ruminococcus, se alimentaban preferentemente de fibras dietéticas como la pectina insoluble, ácidos grasos omega 3 como el ácido docosahexaenoico, el ácido pentahexaenoico y el DEPA. Y su dieta también era rica en polifenoles, como por ejemplo los taninos.
En este clúster Ruminococcus se encontró que la bacteria que más crecía y predominaba era el Faecalibacterium praunitzii. Y esta bacteria sabemos que es productora de butirato, o sea, de ácido butírico, un ácido graso de cadena corta, que es el principal alimento, el principal nutriente del enterocito. Y se dice que este butirato es un marcador de la salud intestinal. Y esto no queda allí. En el clúster Prevotella predominan también otros grupos bacterianos, como la Prevotella corporis, nigrescens y porfiromonas. Estas bacterias son parecidas, o no son parecidas, son similares a la microbiota bucal. Y además, existen también bacterias potencialmente patógenas. Mientras que en el clúster Ruminococcus, las bacterias que predominaron, todas ellas tenían un importante rol en la producción de butirato, que también, como les acabo de mencionar, ácido graso de cadena corta, nutriente esencial del enterocito. Ese estudio más reciente, 2021, tiene menos de un año de publicación. Muy interesante porque hicieron el estudio de la microbiota de gestantes que habían tenido complicaciones durante su embarazo. Desarrollaron diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro y otras complicaciones. Y vieron que algunos géneros bacterianos aumentaron y otros se redujeron. Por ejemplo, aquí en la diabetes gestacional se encontró que había un aumento del género Blautia. El género Blautia es un firmicute anaerobio, gram positivo, que hasta donde se sabe más bien es una bacteria que tiene propiedades antibacterianas, inhibe al Vibrio cholerae, etc. Pero aquí en este caso se ha encontrado aumentado en esta patología de la gestante. El género Rhotia, que es una actinobacteria, se asocia a enfermedades en pacientes inmunosuprimidos, pero acá se ha encontrado también. Tenemos la bilófila. La bilófila es una termodesulfobacteria. Es una familia bastante rara de bacterias que existen en la microbiota, pero es muy raro. Y en este caso aumenta. Se ha aislado en patologías como la apendicitis gangrenosa, se ha podido aislar a esta bacteria. Entonces vemos, y si analizamos, por ejemplo, en la preeclampsia, ¿qué ocurre? Aumento de bacteroidetes, disminuye los firmicutes, como sucede en el obeso, por ejemplo. Entonces, vemos cómo la microbiota se altera en determinadas patologías. A eso es lo que queremos llegar. ¿Y qué importancia tiene que la madre tenga un tipo de microbiota o otro tipo de microbiota, un clúster u otro clúster? Es que sucede que actualmente ya sabemos que esta microbiota intestinal materna va a ser el principal estímulo para el desarrollo del sistema inmunitario del bebé. Hasta hace algunos años se creía que el sistema inmunitario del bebé era inmaduro y recién luego del nacimiento se exponía a antígenos externos y desarrollaba su sistema inmunológico. Hoy se sabe que no es así. En el año 2016, la doctora Mercedes Gómez de Agüero, fue una de las pioneras en este conocimiento, demostró que había moléculas derivadas de la microbiota intestinal, fragmentos bacterianos no vivos que pasaban por la placenta y que también había estímulo mediante anticuerpos a través de la lactancia materna que estimulaban el sistema inmunológico del no nacido cuando pasaban los fragmentos bacterianos por la placenta y también estimulaba el sistema inmunológico a través de los anticuerpos de la leche materna. Esta descripción se mejoró en el año 2017 cuando se demostró, este otro grupo de estudio, se demostró que esto sí ocurría, pero ocurría solamente cuando estos fragmentos bacterianos se unían a los anticuerpos maternos. Cuando existía esta unión, fragmentos de microbiota con anticuerpos maternos eran capaces de pasar la placenta hacia el no nacido y también pasar a la leche materna y lógicamente por vía oral. Y por ambos caminos, estimular el sistema inmunológico intestinal del no nacido y del lactante en este segundo caso. ¿Y esto qué genera? Hay varias repercusiones en el bebé. Aumenta los receptores NKp46, que es el principal estímulo para la actividad de las células NK, natural killer.
Aumenta el número de las células linfoideas innatas tipo 3, relacionadas con la inmunidad innata. Incremento de las células mononucleares intestinales, estímulo de monocitos. Incrementa la expresión de genes para la síntesis de péptidos antimicrobianos, o sea, son antibióticos peptídicos. Aumenta la producción de moco intestinal y aumenta la secreción de anticuerpos. Todo esto depende de la microbiota que tiene la gestante. En eso radica su importancia. Muy bien, ahora pasamos a la descripción de la variación de la microbiota desde el nacimiento hasta la senectud. Con respecto al recién nacido y al bebé lactante, el doctor Maruy, brillantemente, que es uno de los que más conoce el tema en el Perú, les ha descrito cómo es la microbiota del recién nacido y del bebé lactante. Entonces, lo que vamos a hablar nosotros es más del niño luego del destete, cuando ya no hay lactancia materna, del niño en edad preescolar. Hablaremos también del adolescente, del adulto y del anciano. Algo muy importante que tenemos que saber nosotros es el término de diversidad. Como les había mencionado, a mayor diversidad, mayor salud intestinal y mejor salud del hospedero. La diversidad se mide a través del índice de diversidad o también se puede medir a través del recuento de genes que la microbiota aporta al hospedero. Como vemos en este gráfico, la diversidad de la microbiota intestinal se incrementa hasta la edad adulta, hasta el promedio 35 años, luego del cual la diversidad de la microbiota disminuye progresivamente hasta la senectud. Entonces vamos a hablar ahora un poco acerca de la microbiota del niño. Vemos que la microbiota del niño pequeño luego del destete es una microbiota. Habíamos visto que una de las tablas iniciales cuando presenté el patrón filogenético de la microbiota, en primer lugar, firmicutes. Pero en el niño pequeño predominan los bacteroidetes. En segundo lugar, los firmicutes. Tercer y cuarto lugar, las actinobacterias y las protobacterias. Conforme el niño va creciendo, siempre los bacteroidetes ocupan un primer lugar, pero los firmicutes ya empiezan a aumentar en cantidad poblacional, hasta que en algún momento de la vida se va a invertir esto. Esta evolución, pero, cambia en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando el niño recibe cobertura o terapia antibiótica, vemos cómo se altera tremendamente y la cantidad de bacteroidetes prolifera muchísimo y los firmicutes disminuyen. Y en estados de desnutrición disminuye firmicutes y disminuye bacteroidetes. Y las bacterias que antes no existían o existían muy poco, como son las proteobacterias y las actinobacterias, vuelven a cumplir un rol en la microbiota intestinal. Y hay estrategias para evitar estas disbiosis. Por ejemplo, en esta terapia antibiótica se ha demostrado fehacientemente que hay algunos probióticos, como por ejemplo el Saccharomyces boulardii, que cuando se administra concomitantemente con el antibiótico, pese a ser una levadura, evita que la microbiota se altere y casi se mantiene en su basal, pese al consumo de antibióticos, lo cual explica la disminución del riesgo de desarrollo de diarrea asociada a antibióticos o de efectos adversos producidos por los antibióticos. Ahora, esta afirmación que acabo de hacer de cómo varía la microbiota en el niño tiene excepciones. En este estudio realizado por la doctora Di Filippo, donde compara dos poblaciones de niños, un grupo de niños europeos con una dieta occidentalizada, rica en proteínas de origen animal, grasas, abundantes carbohidratos, correcto, comparados con niños de una comunidad africana, Burkina Faso. Estas fotografías son de la región de Burkina Faso. Miren cómo viven ellos, miren la pobreza que manejan ellos y su alimentación, principalmente granos, gramíneas. ¿Y qué diferencia va a haber entre la microbiota de ambos grupos de niños? La diferencia es abismal. En el grupo que de los niños que tenían una dieta occidentalizada, tenían un patrón de microbiota similar a la del adulto, o sea, donde ya los firmicutes eran mayor a los bacteroidetes. Pero esto es totalmente inverso en el niño de Burkina Faso, donde su microbiota es esencialmente a predominio de bacteroidetes, sobre todo
de esta bacteria denominada Cilanibacter. ¿Por qué? Porque es una bacteria que sintetiza celulasa, una enzima capaz de metabolizar la celulosa. O sea, obtener energía de fibras que el humano no podría obtenerla. O sea, en situaciones extremas de hambre, como la que sucede en esta región, las bacterias evolucionan para ayudar al hospedero. Le ayudan a obtener energía de lo que quizá niños de otro lugar del planeta no podrían hacerlo. Bueno, esto es importante reconocer estas situaciones. Muy bien, ahora vamos a pasar hacia la microbiota del adolescente. El adolescente no es un niño grande ni un adulto pequeño, es un ser especial, con características especiales, con estímulos especiales que van a hacer que su microbiota cambie. El adolescente está sometido a factores externos como el estrés, el consumo de drogas, alcohol, la nutrición, el poco sueño, vienen los primeros conflictos, problemas de salud mental que aparecen en la adolescencia, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, esquizofrenia, en fin, desórdenes de la alimentación. Todo ello va a generar un cambio en la microbiota. ¿Y qué se sabe de la microbiota del adolescente? En ese estudio se compara la microbiota del adulto con la microbiota del adolescente. Y se ven, luego del análisis de estos gráficos, que los géneros están presentes en ambos grupos, Clostridium, Actinobacteria, Bacteroidetes, están presentes en ambos grupos. Entonces, no varían desde ese punto de vista, sino varían en sus proporciones. Hay una abundancia estadísticamente significativa mayor de los géneros Bifidobacteria y Clostridium en adolescentes, y hay un incremento de actinobacterias más abundantes en adolescentes y las beta-proteobacterias más abundantes en los adultos. Pero como les decía, al analizar la diversidad, el número de especies detectadas fue similar en ambos grupos. Las especies fueron las mismas, excepto lo que le acabo de decir en la diapositiva anterior, pero la principal diferencia radica en la abundancia relativa de los géneros y no por la presencia o ausencia de un género específico. ¿Qué quiere decir? De que el adulto tiene más diversidad que el adolescente y que solamente algunas cepas, como la Bifidobacterium y Clostridium y actinobacterias, son las que todavía predominan en el adolescente. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la microbiota que más se conoce, que es la microbiota del adulto. En el adulto, como les mencioné al principio de la charla, Firmicutes 40-60%, Bacteroidetes hasta 40%, 10% aproximadamente actinobacterias, y los otros grupos, Proteobacteria, Fusobacteria, aproximadamente 1%. Pero esto de acá, como le digo, también es relativo, porque hay situaciones donde esto puede verse alterado. Los enterotipos son los mismos que mencioné en la gestante, enterotipo 1, enterotipo 2, enterotipo 3, bacteroides, Prevotella, Ruminococcus. Gracias a los estudios de metagenómica, podemos saber que las bacterias que más existen en el intestino, primero son los bacteroides, segundo Fecalobacterium, tercero Bifidobacterium, Lactospiraceae. Bueno, y es una lista interminable. Y si lo analizamos por filums, lo que ya hablamos, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterium, Proteobacterium. Esto es el conocimiento de la microbiota que se tiene hasta ahora. Les hablé de diversidad y le dije que la diversidad se puede medir con el índice de diversidad o también haciendo el conteo de genes que nos aporta la microbiota a los hospederos. En promedio, el número de genes es 600,000. Valores menores, bajos, bajo aporte, y valores mayores, altos. Acá tenemos una columna, la primera columna es low, bajo, y high, alto, aporte del genoma bacteriano. Quiere decir, la primera columna, personas con baja diversidad, y la segunda columna con alta diversidad. Y si los comparamos, las personas que tienen menos aporte genómico bacteriano son personas que tienen mayor índice de masa corporal, mayor peso,
mayor porcentaje de grasa corporal, mayor resistencia a la insulina, mayor cantidad de triglicéridos y de ácidos grasos, mayor resistencia a la leptina, casi el doble, aumento de la proteína C reactiva, aumento de los leucocitos, es decir, que estamos frente a un pronunciado fenotipo inflamatorio. A lo que le decía, la diversidad es buena. Clara tendencia a la obesidad y una tendencia a la resistencia a la insulina y a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, pero como le decía, la microbiota se altera en el adulto en situaciones especiales. Por ejemplo, vemos que en la obesidad la proporción firmicutes-bacteroidetes se altera. Los bacteroidetes no superan a los firmicutes, pero se acerca su proporción. Y hay otras enfermedades donde se altera también este balance. Síndrome metabólica, esteatosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable, aterosclerosis, autismo, alergias y enfermedades bronquiales como el asma. En el hígado graso se ha demostrado que los adultos que más depositan grasa en su hígado tienen más proteobacterias, enterobacterias, género Escherichia aumentada y bacteroides. Y los niños que más depositan grasa en su hígado tienen más gamma proteobacterias y Prevotella. Algo muy importante. Y en los pacientes que desarrollan cirrosis, tienen un patrón de la microbiota muy especial, que los investigadores le llaman una firma derivada de su microbiota intestinal, que se caracteriza por un aumento de proteobacterias y una disminución de firmicutes. Y este aumento de proteobacterias a predominio de Escherichia coli. Hallazgos muy interesantes. Muy bien, terminamos un poco ahí con los adultos y vamos a hablar del anciano. La microbiota en el anciano también tiene un patrón bastante peculiar. Existen múltiples factores que hacen que la microbiota del anciano cambie. Hay factores morfológicos del intestino, como la reducción del peso intestinal, la reducción de la superficie de la mucosa, del intercambio de la mucosa, acortamiento y ensanchamiento de las vellosidades intestinales, atrofia y deformación de las vellosidades, el reemplazo del parénquima noble, normal del intestino por tejido conectivo, pérdida de la elasticidad, en fin, todo ello son cambios morfológicos que alteran la microbiota. Y también hay cambios funcionales, como el enlentecimiento del tránsito intestinal, mayor dificultad para la absorción de los hidratos de carbono, cambios en la composición, la microbiota se ve alterada por este cambio en estos factores, mayor liberación de endotoxinas, sarcopenia. ¿Qué pasa con la absorción de las vitaminas liposolubles? Aumenta su absorción, pero en comparación a ello disminuye la absorción de vitamina, del complejo de las vitaminas D, del calcio y de los hidratos de carbono. Las vitaminas hidrosolubles no se modifica su absorción. Y el sistema inmunitario intestinal también se ve alterado. Muy bien, y esto hace que la microbiota del anciano tenga mucha variación. En este gráfico, los cuadrantes inferior derecho, inferior izquierdo y superior izquierdo, todas son del anciano, pero dividido en 3 grupos diferentes. Pacientes que bordean los 60, 70 y 80 años, los pacientes que bordean los 100 años, los centenarios, y los supracentenarios, que los mayores de 105 años. Y vemos cómo sus microbiotas cambian radicalmente. Y este cambio se expresa en una disminución, no solo de la diversidad, sino también de cumplir las funciones que en una de las diapositivas iniciales le mencioné, cumplía la microbiota. Quizás lo más importante, la formación de ácidos grasos de cadena corta. Resaltamos que la presencia de una microbiota central de alta ocurrencia en el geronte pertenecen a las familias Ruminococcus, Lactospiráceas y Bacteroidáceas. Y que la
abundancia acumulada y la diversidad disminuyen con la edad. Ya vimos la tabla. A mayor diversidad, más salud, y a menor diversidad, más alteraciones metabólicas. Por eso se menciona que la microbiota del geronte es una microbiota proinflamatoria, a favor de la inflamación. ¿Y qué vemos en estas tablas? Acá vemos, si es que analizamos las familias bacterianas, vemos que hay familias bacterianas que conforme la edad avanza, 80, 90, 100, 110 años, hay bacterias que conforme la edad progresa van disminuyendo en proporción. Son bacterias que antes existían en mayor cantidad que ahora se reducen, como por ejemplo las Lactospiráceas, Coprococcus, Rosubacteria, Fecalobacterium. Pero por el contrario, hay bacterias como la Akkermansia, la Bilófila, que más bien van a aumentar. ¿Cómo interpretamos eso? Que a medida que las personas envejecen, se hace evidente un patrón de decaimiento de las especies dominantes, y que las especies que antes eran subdominantes se incrementan. Y como les mencioné hace un rato, como resultado de este cambio, hay una disminución en la función básica de la microbiota, que es la producción de ácidos grasos de cadena corta, el principal nutriente del enterocito, marcadores de salud intestinal. Y por último, vemos acá lo que les acabo de mencionar. Bacterias subdominantes se hacen dominantes en la senectud, y las bacterias que en algún momento eran dominantes se hacen subdominantes más bien. Por último, ¿qué podemos hablar con respecto a los filus bacterianos en la senectud? Vemos que la microbiota que antes en el adulto era Firmicutes bacteroides, en el adulto mayor, su microbiota va a hacerse más, va a aumentar los bacteroides y va a disminuir la cantidad de Firmicutes. Y las actinobacterias y proteobacterias se van a hacer prominentes. Disminuye Firmicutes, aumenta bacteroidetes, aumentan actinobacterias y aumentan las proteobacterias. Muy bien, he tratado de resumir cómo evoluciona la microbiota en la salud. Es un tema muy amplio, cada etapa de la vida es todo un capítulo de la microbiología. Aquí trato de expresar en esta caricatura cómo la microbiota sana genera un intestino sano y cómo la microbiota enferma, disbiosis, genera enfermedad no solo en el intestino, sino en todo el sistema metabólico corporal humano. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderles. Muchas gracias, doctor Bendaño, por la exposición. Sí, tenemos dos consultas que nos han dejado en el chat de la plataforma. Comentarles también, doctores, que nos están viendo que en la plataforma, en la esquina derecha, tienen la opción de dejar si tuvieran alguna consulta. Por ahora tenemos estas dos. Dice, ¿en dónde están las investigaciones para determinar la especificidad de la diferente microbiota en relación con las diferentes enfermedades o promotoras de buena salud? Entiendo que en qué situación estamos, ¿verdad? Acá les he tratado de presentar, dentro de la medida de lo posible, por ejemplo, cómo en la gestante había alteraciones de determinada patrón microbiológico, en el obeso, en el hígado graso, en la cirrosis. En algunas enfermedades se ha avanzado, diría yo, regular, pero hay enfermedades donde todavía se está en pañales. Por ejemplo, en salud mental, se sabe que existe una asociación, pero todavía no está clara cuál es el patrón genómico alterado, qué bacteria predomina, cuál ha disminuido. En realidad, en general, en el estudio de la microbiota intestinal, estamos todavía en pañales. Cada vez se sabe más, cada año se descubren nuevas cosas, se descubren nuevas bacterias, nuevas familias.
Bacterias que hace 5 años no se conocían, hoy día se conocen, inclusive pueden servir como herramientas terapéuticas, bacterias muy poco conocidas. Entonces yo diría, ¿en qué situación, en qué estado estamos? Todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho para poder manipular la microbiota con exactitud. Tenemos herramientas que pueden tratar de corregir en algo la disbiosis, el empleo de probióticos, el empleo de prebióticos o simbióticos, el trasplante fecal, que tiene evidencia en algunas patologías, pero se tiene que llegar a un conocimiento tal que se conozca exactamente cuál es la alteración microbiológica que existe en esa patología para que se pueda manipular y corregir solamente esos errores. Y eso todavía no lo sabemos. Pero por el camino que se va, yo estoy seguro que se va a poder conseguir. Excelente, doctor, gracias. La segunda pregunta es, bueno, dice buenas noches, excelente ponencia, muchas gracias. La consulta es, ¿en cuánto tiempo sería posible remodelar la microbiota? Es que no es fácil remodelar la microbiota. La única forma actual que se tiene de remodelar la microbiota es el trasplante fecal. Y el trasplante fecal hasta el momento, la única patología en la cual se reconoce y tiene nivel de evidencia es en problemas recurrentes de Clostridium difficile. Allí sí tiene un nivel de evidencia alto. Se ha postulado en autismo, en otras patologías, pero ¿cómo actualmente puedo remodelar mi microbiota? Trasplante fecal. ¿Cómo puedo modular mi microbiota, que es algo menos agresivo? Es a través de los probióticos, de los simbióticos, de la dieta, del ejercicio. El ejercicio cambia la microbiota. La dieta cambia la microbiota. En las personas que cambian su dieta a una dieta predominantemente, a predominio de vegetales, no digamos que el paciente sea, el individuo sea vegetariano, no, sino que su dieta, además de proteínas de origen animal, etcétera, tiene un aporte importante de vegetales, su microbiota cambia enormemente. Su microbiota, donde antes predominaba una función proteolítica, ahora predomina una función sacarolítica. Y cuando predomina la función sacarolítica, el pH de la materia fecal cambia. Y ese pH, solo ese cambio de pH, ayuda a que disminuya el crecimiento de muchos gérmenes patógenos y que disminuya también la producción de múltiples componentes potencialmente genotóxicos, o sea, productores de cáncer, o sea, que alteran el ADN del enterocito, cosa que no ocurre en las personas que comen más proteínas de origen animal. Tienen una dieta más proteolítica, su pH favorece el crecimiento de bacterias patógenas, retarde el vaciamiento intestinal, a diferencia de la microbiota que tiene el paciente que come más vegetales. O sea, ¿cómo puedo yo cambiar mi microbiota y modular mi microbiota? Ejercicio, alimentación rica en fibras, en la medida que haya conocimiento o empleo de probióticos y simbióticos. Tratar de no usar antibióticos, tratar de no consumir edulcorantes, tratar de no tomar indiscriminadamente inhibidor de bomba de protones, y así se puede tratar de tener una microbiota saludable. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es, ¿se puede modificar la microbiota de personas obesas o con resistencia a la insulina como ayudante al tratamiento dietético y medicamentoso? En eso hay varios estudios que se han hecho al respecto, pero los resultados todavía no son alentadores. En teoría sí, debería existir un producto en base a probióticos que sean capaces de corregir la microbiota alterada en el obeso. Hubo un estudio con un probiótico que no hay en el Perú, el BSL3, que obtuvieron algunos resultados
me parece alentadores, pero no se llegan a resultados concluyentes, enérgicos, que generen un gran nivel de evidencia. Pero hacia ese camino está. Pero si el paciente obeso quiere cambiar su microbiota, lo que le dije hace un rato, dieta rica en fibras y ejercicio, y ahí está cambiando su microbiota. Bien, y bueno, por último dice, en pacientes oncológicos que reciben radio o quimioterapia, ¿es recomendable el uso frecuente de probióticos para disminuir la disbiosis? En teoría, uno podría decir que sí, pero lo que pasa es que no tenemos actualmente los estudios que digan qué probiótico es el ideal. Es lo que sabemos en este momento. O sea, existen tantos preparados probióticos en el mercado, existen cócteles de probióticos de 8 o 10 probióticos juntos. En teoría nos puede ayudar, porque esa microbiota está alterada por la radiación y por la quimioterapia. En teoría nos puede ayudar. Pero como los médicos somos científicos y tenemos que recomendar en base a la evidencia, no tenemos todavía la evidencia de qué producto probióticos o qué cóctel probiótico o qué probiótico aislado es capaz de corregir la disbiosis producida por la quimioterapia. No tenemos ese conocimiento todavía, pero también hacia eso buscamos, a buscar qué se puede hacer con la microbiota de los pacientes oncológicos. Buenísimo, doctor. Sí, como podemos ver, el tema de la microbiota intestinal viene siendo objeto de estudio, ¿no? Hay muchas publicaciones en los últimos años y estoy segura que, como usted comenta, a medida que se vaya avanzando en el tiempo, se va a poder ir descubriendo más acerca de este complejo mundo de la microbiota intestinal, sus diferentes componentes y funciones, ¿no? Exactamente. De repente las respuestas de este año, que estoy dando este año, no sean las mismas respuestas que dé en un par de años. En las charlas que nuestros maestros nos daban, siempre decían que las preguntas son las mismas, pero las respuestas son las que cambian. Y en microbiota es una verdad absoluta. La respuesta y la verdad que tenemos hoy no va a ser la misma que podamos tener de acá a 1 o 2 semanas, porque el conocimiento en microbiota es muy fluido. Hay que estar muy atentos, porque la verdad que es una de las especialidades donde el conocimiento está a la orden del día. Y lo que sabemos hoy, mañana ya de repente es obsoleto. Muchísimas gracias, doctor Bendaño, por la ponencia. Estimados doctores, gracias por asistir, por su participación y recordarles nuevamente que el próximo jueves tenemos una nueva fecha de este primer programa de especialización en microbiota. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla llegar a través de su representante médico y la charla se va a quedar también grabada para que la puedan revisar. Muchísimas gracias, doctor Bendaño, nuevamente y que tengan excelente noche. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.